Hola, el vídeo de hoy va de subir una manga de una chaqueta, ¿veis? Como esta, que tiene aquí los botones, que va con inglete. Es lo que hoy voy a arreglar. Lo primero que tengo que hacer es medir lo que se va a cortar, que son 5 centímetros, lo que sobra. Quitamos los alfileres y ahora vemos aquí los ojales. Vemos que la manga tiene 4 ojales y lo que necesitamos recortar son 5 lo que a la altura que se tiene que quedar. O sea que tenemos aquí dos ojales con sus respectivos botones que se quedan muy al filo. Uno se queda dentro y otro se queda muy aquí al filo de la boca de la manga. Y lo que yo hago en este caso es descoser los dos primeros ojales. Primero bien, ya he quitado los botones. Ahora descoso el forro, lo tengo que descoser todo. El forro se tiene que levantar, que descoser. Esto de aquí también lo voy a descoser. El inglete también descoser. Y los dos primeros ojales también van fuera. Los quitamos como podamos. En este caso no son de los fáciles que se le tira y salen rapidísimo, que hay un modelo, pero esto no. Esto cuesta más trabajo. O sea, todo descosido. Bueno, ya tengo aquí el puño descosido, ¿veis? Así se tiene que quedar. Estos dos ojales fuera, bueno, los dos primeros. Y empezamos. El forro lo ponéis bien adentro para no cortarlo. La manga extendida, que no haya ninguna arruga. Parejo. Y ahora lo medimos. Aquí en el filo, ¿veis? He sacado la costura, pero esto es el filo. La medida es de aquí 5 centímetros. Y dejamos otros 5 para la costura de adentro. Aquí lo mismo, 5 centímetros y 5 para la costura. Unimos la señal de 5 del jaboncillo y ponemos otra señal aquí en medio. Aquí lo mismo. Cortamos lo que nos sobra. Ahora doblamos para adentro
por donde está la señal de los jaboncillos. Esto de aquí yo lo doblo todo junto, ahora mismo. Si queréis le ponéis un alfiler para que no se mueva. Esto de aquí que no quede arruguita ninguna. Y lo planchamos. Ahora quito el alfiler que había aquí. Bueno, como veis, los ojales están aquí dobles y no puedo. Pensaba hacer un inglete, pero no se puede hacer un inglete porque está aquí los ojales y no tengo espacio. O sea, que lo que voy a hacer en este caso es meterlo todo para adentro. Así se va a quedar. Ahora tengo que poner un poco de biledón. Aquí. Al ras de donde está el planchado pongo el biledón. El biledón es esta telita que hace que se pegue, que no se vaya al bajo. Le doy un poco de calor con la plancha. Bueno, ya lo tenemos aquí todo pegado. Y ahora vamos a cortar el forro. El forro lo sacamos. Para cortar el forro extendemos la manga. Una mano aquí sobre el hombro, la manga bien extendida, tanto el forro como la manga, ¿veis? Y esto es lo que sobra. Tenemos que dejar como 1 centímetro el forro fuera. ¿Veis? 1 centímetro, marcamos con jaboncillo y ahora lo cortamos. Yo pongo un alfiler aquí, veis, costura, la costura de abajo de la manga con la costura del forro, pongo un alfiler para que no se tuerza el forro. Ahora lo tenemos que coser. Le doy la vuelta a la manga. Y ahora aquí, por una costura del forro, la abro, descoso un poco. Meto la mano y cojo la costura de aquí abajo. Y ahora encaro la costura. ¿Veis? La costura del forro con la costura de la manga.
y empiezo a coser por el filo. Coso el forro. Bueno, aquí tengo ya la manga, ¿veis? Ya he cosido el forro. Ahora le voy a dar un poco de plancha aquí dentro para que el forro quede aplastado. Esto de aquí lo ponemos bien metido. Le ponemos un alfiler para que no se mueva. Y ahora tenemos que ponerle los botones. En este caso le vamos a poner los dos botones con sus respectivos ojales. Y como tenemos espacio, le vamos a poner otro más aquí. Ya estáis viendo el acabado de la manga. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta. No olvides suscribirte.